Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros nuestro compañero de Mindalia, Alfredo Alcázar, que viene a entrevistar a Alfredo Muñoz en la charla titulada Revolucionaria terapia para tratar el Parkinson. Alfredo Muñoz es psicólogo colegiado en España, máster en neuropsicología, psicopatología y psicología de la salud, máster en psicología pericial, investigador en el Centro de Medicina Neuroregenerativa. También lleva más de 10 años trabajando en enfermedades neurodegenerativas, especialmente el Parkinson. Mindalia Televisión quiere darte una buena noticia. Os anunciamos la creación de 2 nuevos canales para llegar aún a más gente: Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos 2 nuevos canales suscribiéndote a ellos o también compartiéndolos en tus redes sociales. Recuerda, puedes encontrarlos en YouTube y en mindaliatv.com y mindaliatelevisao.com. ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar una conferencia en directo en estos canales. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisao.com, y rellena el formulario para participar en los directos. No olvides tampoco dar a me gusta y comentar este vídeo para hacer que llegue a más gente en todo el mundo. Os quiero informar también de las primeras jornadas de conciencia que organiza Mindalia Televisao en portugués de forma gratuita en Lisboa el día 2 de junio de 2018 y el día 9 de junio en Oporto también. En estas jornadas tendremos la intervención de varios especialistas que hablarán de diferentes temas relacionados con el desarrollo y la evolución personal. Si quieres asistir de manera gratuita, puedes encontrar más información en nuestra página de Facebook en Mindalia Televisao o en la web www.mindaliatelevisao.com. Reserva tu lugar, ya que las plazas son limitadas y atribuidas por orden de inscripción. No te lo pierdas. Recuerda que para participar en directo con nosotros puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes, este punto muy importante, acordaros, y seguido, en este caso, de vuestra pregunta. Vamos a dar paso ya a nuestros invitados, a Alfredo Alcázar y Alfredo Muñoz, en la entrevista Revolucionaria terapia para tratar el Parkinson. Pues Alfredo, Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, John, ¿qué tal? Muy bien. Y también Alfredo, mi tocayo, que está al otro lado, aquí en Mindalia Televisión. Alfredo Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por Bueno, invitarme. pues si te parece, Alfredo, vamos a ir directamente al asunto, que esta tarde quiero dejar, esta tarde, noche de mañana, porque estamos en muchos usos horarios, hay que recordar lo que estamos en directo para todo el mundo, pues tiene interés especial porque es una revolucionaria terapia para paliar los efectos del Parkinson, de lo que vamos a hablar. Bueno, pues vamos directamente a hablar de la terapia. Vamos a hablar de esta terapia, cómo se descubrió y quién la descubrió, Alfredo. Bien, es una terapia que tiene sus orígenes en la acupuntura. Realmente las bases de lo que es la terapia y su metodología, específicamente con la auriculoterapia. La auriculoterapia ya lleva muchísimos años, miles de años por decir algo, y ha sido mejorada, sistematizada y trabajada por mucha gente. Existen varias escuelas dentro de lo que es la auriculoterapia, una de ellas es la francesa, y a partir de ella, pues, es como empezamos a trabajar con auriculoterapia y los efectos positivos que tiene sobre la enfermedad de Parkinson. Entonces, esas son las bases. Lo diferente de nuestra terapia, lo original de nuestra terapia es que, a diferencia de una acupuntura tradicional, nuestra acupuntura es permanente. Es decir, que las pequeñas agujas que se ponen, se quitan o que a veces se llevan por encima de la piel, van implantadas por debajo de la piel. Por lo tanto, solamente hace falta una sola intervención para tener los efectos y
los beneficios de esta terapia. Cuando hablas de una sola intervención, no es una intervención quirúrgica, es una intervención mínima en la que se colocan estas agujas, estos pequeños dispositivos que quedan fijos en la oreja de forma permanente, ¿no? Sí, realmente los cuidados, y estos son realmente términos muy técnicos, en donde un dispositivo que se coloca debajo de la piel, pues sí, ya tiene que tener una intervención, unos cuidados específicos y pues sí, es un tratamiento bastante sencillo, pero se ha mejorado de tal manera que ya no duele, es totalmente imperceptible. Y eso ha sido gracias a la investigación pues, del doctor Baer, que ha llevado ya muchos años trabajando con ello, investigando, luchando por ello. Y pues bueno, afortunadamente estamos donde estamos gracias a su trabajo. Tenéis miles de personas a las que atendéis en todo el mundo. Estoy hablando de una clínica que quiero que también la sitúes en el mapa, tanto en su nombre como en su localización. Luego hablaremos de la forma de contactar con vosotros, que atiende a miles de personas a lo largo y ancho de todo el mundo. ¿Es así? Es correcto. Nosotros ya tenemos una historia aquí en Valencia. Ya tenemos más de 10 años donde hemos trabajado, bueno, observando todas las restricciones, todo lo que marca la legislación, sanidad, todo regulado perfectamente para hacer y asegurarnos de que los pacientes tienen un tratamiento seguro y de calidad tanto en España como en Alemania, de Suiza, de Holanda, de Reino Unido. Y bueno, para muchos pacientes, por ejemplo, los pacientes americanos, el desplazamiento es muy complicado para ciertas enfermedades. Entonces, lo que hemos diseñado es nosotros desplazarnos hasta su país, tratar de ayudarlos en la medida de lo posible y realizar toda la ayuda que está dentro de nuestras manos, desplazándonos nosotros para que en vez de que tengan que venir 10 pacientes para acá, pues mejor desplazamos 2 profesionales o 3 profesionales hasta su país de residencia y trabajamos y tratamos de ayudarles en la medida de lo posible. Es decir, estáis situados en España, concretamente en Valencia. Luego diremos la localización exacta y cómo contactar, repito, con vosotros. Pero cuando hablamos de un título tan espectacular, porque todo el mundo quiere poner títulos espectaculares a lo que hace, sobre todo cuando se trata de anunciarlo al mundo, hablamos de una palabra que puede entenderse mal, revolucionario. ¿Es así? ¿Realmente es un método revolucionario? Porque los enfermos de Parkinson son personas que sufren, yo he tenido incluso familiares enfermos de Parkinson que sufren graves problemas de motricidad, sufren graves problemas de temblores, de articular palabras, de andar incluso, y es un problema importante, un problema de falta, entiendo por lo que yo puedo saber, de falta de dopamina en el cerebro, que da como consecuencia que necesiten esta sustancia para poder estar bien. Pero es mucha la problemática de un enfermo de Parkinson. ¿Realmente el método es revolucionario a tal punto que el enfermo tiene un importante aumento en su calidad de vida? Es muy, muy importante lo que mencionas, porque es cierto, todos los pacientes de Parkinson, cada uno presenta una problemática distinta. No podemos hablar de que todos los pacientes son iguales ni que todos mantienen las mismas características o síntomas, sino cada paciente es único. Cuando llegan a nosotros, cuando llegan a este tratamiento, son pacientes que ya llevan una evolución normalmente larga, normalmente son pacientes polimedicados, es decir, que toman mucha medicación, no nada más para el Parkinson, sino para otros problemas que les están afectando. Y bueno, de ahí que el tratamiento de Parkinson se busca, lo único es dar medicación. Realmente ese es el único tratamiento. Cuando hablamos de algo revolucionario es en contra de lo que es lo tradicional, lo que se ha venido siguiendo. Entonces,
En la enfermedad de Parkinson, el camino natural es la medicación, es el tratamiento medicamentoso. Este tratamiento lo que busca es reducir la sintomatología para darle una calidad de vida al paciente. No busca la estabilidad del paciente, no busca reducir los síntomas, no. Simplemente lo único es tratar de mantener al paciente lo más pues estable posible para que trate de mantenerlo. Con nuestro tratamiento, lo que buscamos es hacer que esos síntomas se reducen, pero de una manera más natural. Es decir, la acupuntura no es algo que empuja al organismo, sino lo que busca es un equilibrio, un balance en todos los aspectos. Es decir, si la acupuntura lo que busca es, si falta algo, aumentarlo. Y si hay algo de más, reducirlo. De tal manera que eso se va a nivelar. Cuando hablamos de falta de dopamina, lo que tratamos de hacer con la acupuntura es incrementar esa producción de manera natural. Si lo que tenemos un problema es de captación de dopamina, lo que tratamos de hacer es que de manera natural se capte. Entonces tratamos de balancear el cuerpo de la mejor manera. Cuando el cuerpo se siente bien, no solamente de Parkinson, sino trastornos de sueño, sino trastornos de movilidad, cualquier otro tipo de trastorno, lo que buscamos es un bienestar general. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente se siente mejor? Necesita menos medicación. Y esta medicación que él está tomando se reduce en efectos secundarios. Esto es algo muy importante. Casi toda la medicación de Parkinson, si no es que toda, tiene efectos secundarios y efectos secundarios muy importantes. Es decir, estamos hablando de que tenemos trastornos de sueño, trastornos de salivación, trastornos digestivos, trastornos sexuales, trastornos de ludopatía y conductas adictivas. Entonces, estamos hablando de una variedad de síntomas que si añadimos el Parkinson a todos estos síntomas, lo que estamos haciendo, no estamos quitando nada más síntomas, estamos añadiendo un problema más grande a un problema que ya tenemos existente. Si nosotros logramos estabilizar los síntomas de un paciente y, por otro lado, reducir la medicación al mínimo, un paciente va a mejorar en cuanto a lo que es su calidad de vida. Y eso es lo que es revolucionario en cuanto al tratamiento. No prometemos una cura milagrosa ni prometemos milagros, pero sí. Bien, entonces este método lo que consiste es en, una vez aplicado, administrar de forma permanente al enfermo de Parkinson un equilibrio, tanto en su defecto como su exceso de dopamina, como acabas de decir, para que lleve una vida más integrada, más normal, de más calidad. ¿Ha habido, evidentemente, en vuestro historial enfermos que han mejorado notablemente? Es decir, que os ha sorprendido la mejora en cuanto a la aplicación del método. Sí, mira, cuando nosotros tenemos pacientes, tratamos de hacer un trabajo multidisciplinar. Nuestro trabajo consiste en que tanto yo como neuropsicólogo, como fisioterapeuta, como médicos, observamos cuál es el problema del paciente. Muchas veces la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que está pues muy relacionada con temas emocionales, con temas de estrés, con temas de una vida pues cargada de estos aspectos que tenemos mucho en la vida cotidiana. Una persona que tiene un muy buen trabajo, una muy buena posición económica, está cargada de estrés desde que se levanta hasta que se duerme. Correos electrónicos, mensajes, familia, etc. Todos esos mensajes pueden tener un efecto negativo en un paciente. Entonces, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que si uno la trata de una manera correcta, si uno la sabe llevar de una manera correcta, es una enfermedad que también te permite tener muchos años de vida con una buena calidad. Entonces, es muy importante. Hemos tenido muchos pacientes que vienen
les ayudamos, damos algunos consejos por aquí, algunos consejos por acá, les ofrecemos un tratamiento y mejoran significativamente. Eso para nosotros es la parte más importante, que nosotros hemos realizado incluso ensayos clínicos supervisados por sanidad donde se ha visto que los pacientes no solamente se estabilizan, sino pueden reducir medicación, pueden seguir adelante y continuar con una calidad de vida pues bastante importante, bastante mejorada. La enfermedad del Parkinson también, Alfredo, es una enfermedad que no implica solamente al enfermo, sino también todo el círculo familiar. Es una enfermedad complicada porque implica, como tú has dicho, distintos síntomas muy agudizados en determinadas áreas motrices de la persona, que tiene hasta dificultades para comer, bueno, en definitiva, para andar. Y esto implica a toda la familia. También hacéis una observación, un estudio de la situación familiar del enfermo. Habláis con la familia para que puedan comprender bien en qué situación se encuentra, para que esa calidad de vida no solamente mejore desde dentro a afuera, sino también desde afuera adentro. Sí, es muy importante esto que mencionas, es parte muy importante de la psicología de la salud. Un paciente de Parkinson muchas veces no se entiende hasta qué grado está enfermo, hasta qué grado los síntomas son de la enfermedad o de la medicación. No se entiende muy bien que el paciente está enfermo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros teníamos una vez una pareja, personas mayores, y nos contaba la mujer que el marido, bueno, tenía Parkinson y que solamente para molestarle, para ser agresivo con ella, el paciente lo que hacía es que se iba a la nevera, se abría la nevera y se comía de golpe entre 6 y 12 yogures. Tenía yogures ahí y se los comía a todos. Y decía la mujer, no es posible nada más para hacerme enfadar a mí. En este caso, nosotros, un aspecto importante es nuestra labor de explicarle al paciente que esa sintomatología de conductas compulsivas no son parte de la enfermedad, sino son parte de la medicación que toma. Muchos de los pacientes toman una medicación contra el Parkinson y lo que hace son conductas compulsivas, nos presentan ciertas conductas que no pueden controlar los pacientes y que no lo hacen con el ánimo de molestar, no lo hacen con el ánimo de agredir, sino simplemente son conductas que no pueden controlar y eso es por causa de la medicación. Si nosotros modificamos la medicación, todas esas conductas que nos están afectando al entorno familiar se van a reducir y el entorno familiar va a ser mucho mejor. Entonces, y todo eso va a ayudar al paciente, lo vamos a sacar adelante poco a poco. Entonces, la parte de la educación, no tanto del paciente, sino familiar, es muy, muy, muy importante. Es decir, el foco, en algunas preguntas que te he hecho, el foco lo has puesto sobre la medicación. Yo sé que la medicación del Parkinson, por lo que he visto, por lo que he podido estudiar, es una medicación enorme, es muy invasiva, es muchas pastillas y muchas tomas a lo largo del día de estas pastillas y el enfermo está siempre entre pico y pico, rebote y rebote de todo lo químico que se mete en el cuerpo. Es decir, parte importante de la calidad de vida, parte importante de este método revolucionario, no solamente es en sí el efecto que hace la auriculopuntura, es complicada la frase, la palabra, sobre el enfermo, sino también el efecto que hace sobre la ingesta menor de pastillas, ¿no es así? Correcto. Sí, para nosotros eso es muy importante. La medicación, nosotros no queremos hacer un tratamiento que sea exclusivo. Es decir, por un lado la acupuntura y por otro lado la medicación. No quiere decir que son excluyentes, sino que pueden convivir. Pero lo que tiene que ver un paciente es que muchas veces la medicación tiene más trastornos que beneficios. Es por eso que cuando un paciente, cuando la medicación que está tomando no le sienta bien,
tiene muchos problemas, tiene muchos trastornos, tiene muchos malestares, se acerca y busca opciones donde nosotros podamos ayudarle sin necesidad de tanta medicación, donde se le pueda tratar con un método alternativo a lo que es tradicional. No podemos decir que es un tratamiento para todos, pero hay gente que cree, hay gente que no cree en la acupuntura, hay gente que cree en la auriculoterapia y hay gente que no. Pero sí lo que podemos decir, años a lo largo de nuestra experiencia, hemos visto que con nuestro tratamiento los pacientes no solo mantienen la cantidad de medicación, sino que en muchos casos logran reducir. Esto es algo muy importante, porque si hablamos de una enfermedad neurodegenerativa, siempre vamos a tomar más medicación. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo de 10, 15, 20 años ya no hay más medicación que se pueda tomar. Se llega a un límite. Y estamos hablando no de pastillitas pequeñitas, estamos hablando de medicamentos potentes que van directamente al tallo cerebral, que van directamente a zonas importantes del cerebro que afectan no solamente el movimiento en la motricidad, sino también nos afectan en conducta, también nos afectan en memoria, también nos afectan en hígado, riñón, estómago, etcétera. Afectan todo, porque estamos hablando de 1, 2, 3, 4 pastillitas a lo largo del día por muchos años. Entonces, toda esa ingesta, pues claro, es La verdad es que no solamente son, Alfredo, las pastillas de la dopamina o las pastillas enfocadas justamente a la enfermedad, sino las pastillas para dormir, las pastillas para estar activo, las pastillas y todo el día es una enorme cantidad de pastillas que se van tomando para equilibrar, que es justamente lo que vosotros hacéis con la acupuntura, que eso esté equilibrado el máximo de tiempo posible y no se necesite tanta química, porque al final esa química, como tú dices, no puede darse, cada vez es mayor, hasta que llega a un tope en el que ya no hace ningún efecto. Correcto, sí. Realmente es algo muy común. Justamente ahora que mencionas la del sueño, muchos de nuestros pacientes toman medicación para la enfermedad de Parkinson. Eso es una medicación que lo que hace es que te activa, te trata de dar movilidad para que tú estés funcional. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos pacientes toman la medicación por la noche. Entonces, cuando tratan de conciliar el sueño, están sobremedicados y en ese momento no pueden conciliar el sueño. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezan a tomar pastillas para dormir y no les hace efecto, entonces toman más pastillas para dormir. Por la mañana les cuesta más trabajo despertar, entonces se toman la primera pastillita, no les hace el efecto que ellos creen, entonces se toman más pastillitas y así. Y vamos en un círculo vicioso donde el incremento de la medicación, pues claro, es mucho. Y por eso es que nosotros le explicamos a todos los pacientes que la medicación no es que estamos en contra total de la medicación. Hay veces que, pues claro, hay casos que habrá que tomarla, pero entre menor sea la cantidad de medicación, el paciente pues va a gozar de una mejor calidad de vida dentro de más años, porque recordemos que un paciente de Parkinson puede vivir perfectamente 30, 40 años más con la misma enfermedad. Dentro de unos minutos vamos a seguir haciéndote preguntas, Alfredo, y recordar antes que esto es una entrevista en directo. Es una de las entrevistas que Mindalia Televisión hace habitualmente a diario, pero en este caso estamos hablando del Parkinson. Y es una entrevista también, quiero recordar, en abierto en el sentido de que a cualquier persona que pueda interesarle el tema en el que estamos hablando, puede introducir su pregunta a través del chat, como ya dijo nuestro compañero John, y le pido a nuestros compañeros de producción que nos pasen estas preguntas a nuestro panel para que podamos ir intercalando, si es que ya han llegado algunas preguntas, las nuestras con las que hace la gente con un interés concreto en cualquier lugar del mundo, porque estamos hablando de una enfermedad que es global, una enfermedad que no tiene las características de un lugar concreto o de una alimentación específica, sino que es una enfermedad que se padece en cualquier lugar del mundo. Pero me gustaría, mientras que me pasan esas preguntas a nuestros compañeros, me gustaría saber, ¿esta enfermedad
porque no hemos hablado todavía de ello. ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué síntomas son los que van a determinar que podemos estar enfermos de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad bastante compleja. Es una enfermedad que bueno, por una parte tenemos dos espectros principales. Por una parte, tenemos los pacientes que cuentan con la sintomatología de temblor. Pueden ser en miembros superiores o inferiores y, pues bueno, se caracteriza por un temblor muy pequeño que va en aumento. Y después tenemos el otro espectro del trastorno en donde los pacientes tienen una rigidez. Entonces, o tenemos movimiento excesivo o falta de movimiento. Después de eso, así es como normalmente empieza la enfermedad, con ciertas características, ciertos síntomas muy pequeños que conforme pasa el tiempo se van aumentando. Vamos a presenta poca movilidad. Alfredo, disculpa, Alfredo, no sé si me oyes. Vamos a intentar bajar un punto el ancho de banda porque se está entrecortando últimamente. Como vayamos. Un problema de conexión contigo, Alfredo, en cuanto a que tu ancho de banda donde está situado te va produciendo cierto retraso en la emisión y cierta borrosidad. Yo te rogaría que si mueves tu radio... Le he bajado a... Eso es. ¿Lo has bajado ya? Sí, ya. A ver, vamos a checar. Háblanos a ver, nada, una frase, a ver que esté bien el audio, que no se entrecorte. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, parece que en principio sí, ¿verdad, Alfredo? ¿Cómo lo ves? Sí, lo escucho. Lo que necesito es que me mandéis el documento para las preguntas. Sí, está mandado ya, Alfredo, a tu email. Vale, de acuerdo, pues voy a ver si lo encuentro y seguimos. Estabas hablando de los síntomas, diciendo que es una enfermedad pues muy compleja, ¿no? Correcto, sí. Es una enfermedad compleja y hablaba de las diferencias. Primero tenemos por una parte el paciente que puede presentar mucho temblor y por otra parte tenemos el paciente que presenta mucha rigidez. Conforme va pasando el tiempo, pues vamos a encontrar a lo mejor los pacientes pierden voz, a lo mejor pierden en su postura, pierden volumen en el habla, etc. Son varios síntomas de manera distinta para cada uno de los pacientes. Es muy importante ir con el neurólogo, tener bien un diagnóstico, porque la enfermedad de Parkinson comparte sintomatología con otras enfermedades neurodegenerativas, ya sea de cuerpos de Lewy, puede también encontrar similitudes con problemas cardiovasculares, puede encontrar sintomatología, pues a lo mejor con un tumor, etcétera. Entonces, primero hay que descartar otras patologías para irnos centrando mucho mejor en el tema de Parkinson. Entonces, el ser una persona mayor y tener un pequeño temblor no es indicativo de Parkinson. Eso es una normalidad que conforme nos hacemos mayores, nos hacemos viejos, por decirlo de alguna manera, encontramos cierto temblor. Eso es absolutamente normal. Espera un momentito, Alfredo. Estamos en que tenemos cierto temblor, pero por favor, tu cámara ha temblado y quiero que la subas un poquito para que se te vea entero. A ver, miren. Ahí estamos. Estábamos en que los pacientes tienen cierto temblor. Continúa, por favor. Y los pacientes pueden presentar cierto temblor. No es, por ejemplo, una persona de 80 o 90 años que tiene un pequeño temblor en manos o en brazos, no va a ser indicativo de una enfermedad de Parkinson, eso no. Pero podemos encontrar a partir de los 30, 40 años que ya se empieza a encontrar un temblor, una rigidez en miembros superiores o inferiores, y eso probablemente sí que nos daría a lo mejor indicios de Parkinson. Por eso es muy importante acudir al médico para descartar cualquier otra enfermedad y realmente verificar si es Parkinson o es cualquier otra enfermedad.
Hay mucha gente que está participando de este directo, tanto en Chile, México, Argentina, Perú, Colombia, España, Suiza, Francia, y hay preguntas de distintos países. Precisamente Monique6000, que es su nick en Internet, en YouTube, pregunta sobre eso, pero especifica, porque dice, buenas tardes, ¿cuáles son los primeros síntomas y cuáles pueden ser inequívocos? Desde ya infinitamente agradecida. Es decir, porque tú dices, Alfredo, que es una enfermedad un tanto no, bastante compleja. ¿Hay síntomas inequívocos? ¿La medicina ha podido determinar síntomas inequívocos? Porque parece que es todo un problema a nivel sistémico, un problema a nivel multifuncional, en el que no hay un síntoma específico, ¿no? Es correcto, sí, como te mencionaba, realmente e incluso para el diagnóstico es muy complejo, no existe una prueba como podría existir para pues, enfermedades como el cáncer, la diabetes, etcétera, que existe una prueba indicativa y al final varias para poder hacer un diagnóstico correcto. Vale. Estamos intentando, Alfredo, superar unas determinadas deficiencias técnicas que nos llegan de tu parte, pero te entendemos bien y podemos seguir manteniendo esta conversación. Nos llegan preguntas de forma masiva de todos los lugares del mundo, desde México, Colombia, Chile, Argentina. Bueno, se nos acumula el trabajo, así que voy a empezar a hacer preguntas del público. Yo quería esperar un poquito para entrar en materia, pero ya estas preguntas se han disparado. Incluso hay personas que hacen varias preguntas porque entendemos que es un problema que afecta a muchísimos millones de personas en todo el mundo y cada uno pues, puede tener un familiar directo o una persona conocida a la que le puede servir muchísimo tu información. Una información que llega desde tu clínica, que tiene un tratamiento revolucionario. Quiero recordar a todos los que se están incorporando desde distintas partes del mundo, un tratamiento revolucionario que tiene que ver con la acupuntura y también, evidentemente, con una serie de atenciones y observaciones y técnicas que permiten mejorar muchísimo la calidad de un enfermo del Parkinson. Carlos Uriel, de Colombia, te pregunta varias cosas. Me parecen muy interesantes todas ellas y voy a hacerte las preguntas porque hay tiempo para ir respondiendo. ¿Qué manejo y tratamiento tiene que haber en los pacientes que toman medicamentos para el Parkinson y ven aumentadas algunas condiciones o conductas como la de la libido, la compulsión a comprar, a jugar, etcétera? Es una pregunta que tú ya has iniciado un poco su desarrollo, pero aquí hay una pregunta concreta que me parece que debes responder un poco más específicamente. ¿Cómo se aborda todo esto? Normalmente esto es algo muy, muy interesante y en ocasiones es muy sencillo. La medicación para el Parkinson podemos contar con dos tipos principales de medicación, que son lo que es la levodopa, que lo podemos comparar con lo que es el azúcar, y tenemos ciertos componentes que se les llaman agonistas de la dopamina. Estos agonistas los vamos a comparar como endulzantes que no son azúcar. Entonces, los agonistas siempre se van a utilizar como alternativa, porque una vez que ya tomamos azúcar, ya no podemos subir más. Entonces, lo que tratamos de hacer es que primero se dan pues, sacarinas, mieles, alternativas para endulzar sin tener que llegar al punto del azúcar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a lo mejor la miel a una persona le provoca ciertos síntomas. A una persona la sacarina le produce ciertos síntomas. A una persona algún otro endulzante le produce otros síntomas. Pero, como es el caso a lo mejor de un familiar, el tema de la hipersexualidad es un tema como, por ejemplo, la ludopatía, hipersexualidad, todo eso son conductas compulsivas que muchas veces se pueden modificar porque no son parte de la enfermedad, son parte de los efectos secundarios de la medicación. Si nosotros cambiamos la medicación, automáticamente esas conductas compulsivas se modifican. Entonces es muy importante hablar con el neurólogo o hablar con el médico de estas conductas y modificar la medicación. Si nosotros modificamos medicación, normalmente estas conductas pueden desaparecer. Podemos hablar de eso, podemos hablar incluso
de alucinaciones. Muchos pacientes pueden presentar alucinaciones. ¿Qué es lo que nos está indicando eso? 1, que puede ser una enfermedad diferente. 2, que está sobremedicado el paciente. Es decir, que está tomando una dosis mayor de la que le corresponde. Entonces, todos estos no son parte directamente de una enfermedad, sino son parte de efectos secundarios que se presentan por la medicación. Estamos hablando siempre de la enfermedad del Parkinson, una enfermedad muy compleja, y también de la medicación del Parkinson, una medicación muy compleja que afecta a todos los sistemas y que puede crear, yo no lo sabía, me parece pues algo tremendo, puede afectar incluso que una persona se convierta en ludópata, con lo cual afecta a todo desde el núcleo de su enfermedad a toda la familia. Vamos con más preguntas porque se nos acumulan, como decía. Carlos, también de Colombia, que te ha hecho 3 preguntas, quiere saber, me parecen, insisto, muy interesantes, ¿qué metodología e indicaciones recomienda para el uso correcto de los medicamentos para alcanzar el mayor porcentaje de efectividad? Estamos todavía centrados en los medicamentos. Recuerden todos los que nos están pues pidiendo respuestas, que estamos hablando de un método que intenta reducir el sistema medicamentoso, las medicinas que toma el enfermo a través de la acupuntura y otra serie de terapias que van beneficiando la calidad de vida del enfermo del Parkinson. Pero en este caso, ¿qué indicaciones recomienda para el uso correcto de estos medicamentos, para que alcancen la mayor efectividad? Es muy interesante porque en realidad, y como te lo había mencionado, el tratamiento medicamentoso es lo que más se conoce, es lo único que se utiliza y lo único que los médicos en general pues recomiendan. Pero tenemos alternativas, afortunadamente. Volviendo a su pregunta, la medicación, como te hacía el símil del azúcar y de los endulzantes, cada uno va a responder un poco diferente a cada medicación. A lo mejor a algunos les va a gustar más es que no nos quedemos con lo que nos da nada más el médico. Muchas veces tenemos que buscar alternativas y decirle al médico, mira, la medicación no me está funcionando como quisiera. Podríamos intentar otra medicación y a lo mejor vas cambiando de medicación en medicación, porque afortunadamente hay varias alternativas, pero el desenlace va a ser más o menos el mismo. Aumento de medicación y aumento de efectos secundarios. Entonces, es por eso que realmente hay que buscar un cambio en la calidad de vida, tanto emocional como de estrés, como de actividades, como de comida, y tratamientos que le vengan bien a uno, porque realmente hay más, es por ejemplo como la obesidad. Con la obesidad no nada más es reducir la ingesta de comida para mejorar, sino hay que hacer deporte, hay que comer sano, hay que buscar otras alternativas que nos ayuden a lograr ese objetivo. Con el Parkinson es muy, muy similar. La medicación no es la única solución. Hay que hacer deporte, hay que comer sano, hay que tratar de mantener una calidad de vida correcta y buscar, bueno, pues si no es con nosotros, algún tratamiento alternativo que nos pueda llevar a una mejor calidad de vida. Más preguntas. ¿Cuánto tiempo? Fíjate la precisión de esta pregunta, porque están hablando de enfermos, seguro, están hablando de personas que están con necesidad de respuestas. ¿Cuánto tiempo debe estar el estómago sin recibir alimentos antes y después de la ingesta de estos medicamentos? A ver, nuevamente, la variación en cuanto a medicamentos, casi todos los medicamentos tienen algún tipo de protector, pero dependiendo de la medicación, se tomarán con las comidas, se tomarán por las mañanas, por las tardes. Es que es un poquito complicado decirlo porque cada cuerpo responde de una manera muy diferente. Es decir, si nosotros damos una aspirina a una persona le va a quitar el dolor de cabeza y a otra persona no le va a hacer nada. Entonces, estamos hablando primero de diferentes medicaciones. Segundo, de diferentes dosis. Tercero, de diferentes horarios dentro de la misma medicación. Entonces, cada paciente es único y es un poquito complicado responder a esa pregunta. Bien, Jorge de León de México pregunta, ¿podría recomendar quién aplica esta terapia en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México, desafortunadamente, no hay alguien que aplica la terapia y explico por qué. Nosotros tenemos un contacto en la Ciudad de México con quien trabajamos cuando vamos a la Ciudad de México. Son médicos muy profesionales con los que trabajamos, pero nosotros es un tratamiento que nosotros ya llevamos mejorando desde hace muchos años. Es un tratamiento que nosotros hemos invertido mucho en investigación, en trabajo, y desafortunadamente, si nosotros le enseñamos a alguien, podría ser bien o no el trabajo. Y para nosotros, si alguien no hace bien el trabajo, pues claro, cuando las cosas van bien, poca gente escucha de ellos, pero cuando una cosa va mal, todo el mundo se entera. Entonces es algo que todavía estamos muy celosos. Nosotros vamos a México muy frecuentemente, estamos hablando de que pues, a lo mejor cada año, cada 2 años vamos a México y a otros países de América Latina y ofrecemos la alternativa de ver a pacientes y tratar de ayudarlos en la medida de lo posible. Decir también para tranquilidad de todos que en la descripción de este vídeo, en la parte escrita, una vez que quede reflejado, o sea, quede ya como mi vídeo dentro de Mindalia Televisión y no como directo, en la parte escrita debajo pueden ver el enlace que lleva al contacto de la clínica desde donde está hablando Alfredo Muñoz, representante también y está aplicando los métodos de la clínica diariamente. Podéis abordar la información de esta manera y ponernos en contacto con cualquier persona de la clínica que pueda daros todo tipo de información para poder, desde cualquier parte del mundo, tener respuestas y tener la posibilidad de ayudar pues a la persona que lo necesite. Sony Robledo desde Chile. La acupuntura, es la pregunta que hace, ¿habría que aplicarla de por vida? Es una pregunta interesante también. Nosotros hemos encontrado muchos pacientes que se han beneficiado de la acupuntura cuando tienen enfermedades neurodegenerativas, especialmente en el Parkinson. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la acupuntura tradicional? Con la acupuntura tradicional hay que observar cierta regularidad para que se hagan los tratamientos. Es decir, hay que ir cada semana o cada 2 semanas a que se hagan los tratamientos. Nuestro tratamiento, afortunadamente, una diferencia o una ventaja que tiene es que se implantan una sola vez las agujitas, los implantes, y no se tiene que volver. Es un tratamiento de por vida, son implantes de titanio, lo cual son totalmente biocompatibles con el cuerpo y no tienen un efecto de rechazo, de movilidad, etc. Se quedan ahí en la oreja y es un efecto constante y duradero. Entonces, afortunadamente, con nuestro tratamiento, aunque es muy, muy beneficiosa, sí que hay que estar acudiendo continuamente a las sesiones de acupuntura. Realmente es muy esperanzador lo que dices porque no limita a la persona o no vincula a la persona de por vida con el médico, sino que el médico supervisa, el médico vigila y de alguna manera controla, el especialista en este caso, pero no depende concretamente el paciente de la medicación, de la revisión periódica, porque conozco casos de Parkinson que siempre están siendo revisados por el médico para ver primero el abordaje químico que tiene que hacer, si es el adecuado, y luego el aumento que tiene que ir haciendo cada cierto tiempo. Y esto es una complicación también para el enfermo y para el entorno familiar, porque cada vez que hay un cambio en la administración química, en la medicación de medicamentos, hay todo un cambio también de esquemas familiares. Sí, afortunadamente eso es algo de lo que nos sentimos muy, muy contentos, que muchos de nuestros pacientes, una vez que se tratan, nos contamos 3, 4, 5 años que les va muy bien, que han iniciado nuevas actividades, que están en música, han seguido con su vida y nos gusta escuchar de ellos de una manera positiva. No quiero decir que el 100% de nuestros pacientes han mejorado o se han curado, no. Pero sí que te puedo decir que un gran porcentaje nos contactan después de muchos años
nos dice que les va bastante bien, que ha cambiado su estilo de vida y para nosotros eso es lo más gratificante. Hay muchas personas que en este momento en el que tú acabas de responder, aunque tenemos algunos problemas de imagen, pero el sonido nos llega bien para poder entenderte perfectamente, pero hay algunas personas que estarán pensando cuál es ese porcentaje, porque un gran porcentaje puede ser cualquiera. De un 100 sobre 100, ¿cuál es el porcentaje de mejora notable en la calidad de vida de los enfermos? Estás hablando de gente que inicia nuevas actividades, que puede hacer deporte, que puede moverse por sí solo, que puede aprender a tocar el piano. Esto es muy importante en enfermos de Parkinson. ¿Tenéis una estadística fiable para vosotros que puede, de alguna manera, públicamente darse de cara a ese porcentaje sobre 100 en casos de Parkinson? Sí, mira, eso es bien importante porque en una enfermedad neurodegenerativa, el lograr la estabilidad de la enfermedad es un éxito. Es decir, no hay una medicación en este momento que logre estabilizar la sintomatología. Y muchas personas pueden decir, bueno, quedarme como estoy 5 o 10 años no implica un gran éxito. Pero nosotros que sabemos cómo es la evolución de la enfermedad, para nosotros sí que lo es. Entonces, partiendo de ahí, que la estabilidad ya es un gran éxito para nosotros, te podemos hablar de que el 80% de los pacientes se estabiliza, es decir, que no va a pasos agigantados en cuanto a lo que es la enfermedad. Y en el 60% de los pacientes, la estabilidad es tal que logran mantenerse mucho tiempo e incluso reducir un poco la medicación. Eso te estoy hablando, pues, estadísticas, números que nosotros hemos hecho a lo largo del tiempo con nuestros pacientes, por lo menos a lo largo de 5 o 7 años, ¿vale? Es decir, que nosotros observamos a nuestros pacientes el primer año es mucho más cercano, vemos cómo va evolucionando, después es un poquito más relajado hasta llegar a los 5 años. Y a los 5 años el paciente puede venir a hacer preguntas porque al ser pacientes con una edad un poquito más avanzada, pues en muchas ocasiones lo que pasa es que se presentan otras patologías que no estaban cuando se trataron originalmente. Entonces, para que el tratamiento sea efectivo, pues hay que también tratar otras patologías. Pero en general te puedo decir que entre el 60 y el 80% de nuestros pacientes se mantienen, pueden llegar a mejorar y son pacientes que para nuestro punto de vista son exitosos. Es un índice altísimo, Alfredo. En la medicina eso es revolucionario. Sí, es lo que te digo. Realmente para nosotros es gratificante. No podemos decir desafortunadamente que es una cura milagrosa o que todos van a estar bien. También tenemos casos desafortunados donde no mejora el paciente como a nosotros nos gustaría. Pero muy importante hacer hincapié que muchos de la mejora del paciente también está en manos del paciente. ¿Por qué? Porque nuestro tratamiento es efectivo, sí, pero si el paciente no hace un cambio en su calidad de vida, no hace un cambio en cuanto a los estresores que le afectan, no hace deporte, no hace algunos cambios que le benefician, normalmente cuando pasa este tipo de cosas, yo siempre trato de explicarlo como tiene una tos, no es el caso, pero hay veces que tienen una tos y dicen, doctor, vengo a que me haga un tratamiento, tengo una tos muy, muy pronunciada. Lo primero que va a preguntar es el médico es, ¿fuma usted? El tiempo, el médico a lo mejor le hace un tratamiento muy efectivo y a lo largo de 10 años llega el paciente nuevamente y le dice, oiga, sigo con la misma tos. Y el médico lo primero que va a preguntar es, ¿ha dejado usted de fumar? Si nosotros logramos cambiar estos aspectos, el índice de mejora del paciente es mucho más alto. Si logramos que el paciente cambie, mejorará muchísimo más rápido y de una manera más efectiva.
Es muy importante lo que dices porque la medicina convencional, al menos lo que yo he podido comprobar de cara al tratamiento de un enfermo de Parkinson, administra química, controla niveles, ve motricidades y cuestiones que se van incorporando a la dificultad de la calidad de vida y sigue administrando química y el enfermo veo como el deterioro, lo que tú decías importante, mantener porque el deterioro es cada vez más progresivo y el enfermo se va quedando poco a poco solo. El enfermo se va quedando poco a poco incomprendido. Es un enfermo en el que todo orbita alrededor de su enfermedad y va quedando poco a poco reducido a una completa soledad e incomprensión. La familia es un conflicto cotidiano, incluso moverlo, darle de comer, y esto unido a personas que las sufren, que son mayores, es todo un problema familiar. Es muy triste porque realmente, como lo mencionabas, es un tema de pacientes normalmente con edad avanzada, pero también tenemos pacientes cada vez más jóvenes. Cada vez nos encontramos con pacientes de 40 años que ya tienen Parkinson. Y esto es muy, muy alarmante porque 40 años con una enfermedad neurodegenerativa son muchos años. Son muchos años los que le queda a este paciente por vivir y, y con tratamiento medicamentoso y con una familia que mantener o un proyecto de vida que tienen que sacar adelante. Entonces, es muy, muy importante lo que tú dices. No nada más es un problema del paciente, sino es un problema de la familia. Yo me he encontrado casos en los que les pregunto, ¿y qué haces con tu madre o con tu abuela? ¿Qué haces con ella cuando está en casa? Bueno, la sacamos al sol. Y a mí me entra mucha tristeza porque digo, pero si, es que no es un trozo de tela, tienes que estimularle, ponerle la radio, ponerle un cuento, ponerle algo que escuche, que le haga pasar un rato agradable, porque todavía quieren reír en las manos, descálzale y ponle una alfombrilla, ponle diferentes cosas para estimularle. ¿Por qué? Porque con eso vamos a conseguir una mejor calidad de vida y para nosotros eso es lo más importante, la mejora en la calidad de vida. Hay algo muy alarmante que tú lo has precisamente mencionado así, que es muy alarmante, es el avance de la enfermedad hacia edades más tempranas. Incluso hay una pregunta de Chile que nos pregunta, no sé exactamente bien por qué, supongo que porque tendrá algo que le incite a hacerla. ¿Ha tenido casos de niños con Parkinson y les ha dado resultado? Normalmente el Parkinson no es una enfermedad que se da a niños, no es algo que tiene una incidencia en niños. Es posible que haya algún caso documentado con problemas de niños, pero la enfermedad de Parkinson tenemos que ver que es un problema de la sustancia negra, de la captación de la dopamina. Entonces, nosotros afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé, no hemos tenido casos con niños, hemos tenido pacientes jóvenes, pero no niños, no hemos tenido casos con ellos, ¿no? Estamos hablando en directo con Alfredo Muñoz, que es psicólogo y también tiene especialidad en neurobiología y está representando a una clínica revolucionaria ubicada en Valencia. Vamos a decir exactamente dónde en este momento, en España, que está llevando a cabo desde hace años un revolucionario método con una acupuntura fija, que ya hemos explicado al principio de esta entrevista, y que está pues colocada de por vida, sin hacer una operación mayor, sino todo lo contrario, con pequeños implantes de titanio, que ha dado resultados satisfactorios en el nivel de calidad de vida de los enfermos de Parkinson. ¿Dónde está esta clínica, Alfredo? Porque hay mucha gente que pregunta en este momento dónde pueden acceder, cómo pueden contactar con vosotros. Pues mira, para contactar con nosotros es muy sencillo. Nosotros tenemos una página web, tenemos correo electrónico. Nuestra página web pueden encontrarnos en www.parkinsonisalud.com.
Es una página web donde pueden leer acerca de nuestro tratamiento. Tenemos un correo electrónico que es info@weracu, se deletrea W-E-R-A-C de casa, U.org. Info@weracu.org, pueden escribirnos y normalmente nosotros ahí tenemos contacto como para países de diferentes partes del mundo. Afortunadamente, pues nos contactan de diferentes partes, desde Canadá, Estados Unidos, México. Hemos hecho visitas a muchos países y estamos pues muy contentos de hacer nuestro trabajo y ayudar a la gente en diferentes países. A aquella persona que no haya podido apuntar, evidentemente puede rebobinar ese vídeo porque va a quedar no solamente en directo, sino también entre los 10.000 vídeos de Mindalia Televisión que se ofrecen gratuitamente, pero cualquier persona que no haya podido tomar nota de las direcciones de correo electrónico y de página web que acaba de dar Alfredo, lo puede ver en la descripción escrita debajo de este vídeo de forma permanente para poder ir a la página web directamente desde Mindalia Televisión. Desde Francia, en este caso, Marielle Valderrama hace una pregunta también importante de la que todavía no hemos hablado hasta el momento, que es la prevención. Pregunta, bueno, y también algo que no creo que puedas responder, o a lo mejor sí, pero ¿a qué se debe el mal del Parkinson? Porque estamos hablando de toda la sintomatología, todo lo que conlleva esta enfermedad, pero no hemos hablado de a qué se debe, cuál es el origen del mal del Parkinson y también de algo importante, ¿se puede evitar? Es muy interesante. Nosotros, con la experiencia que tenemos, con los casos que hemos visto, hemos encontrado que muchos de los pacientes, y esto te lo digo pues, más que nada por experiencia, más que basado en un estudio o un ensayo clínico, hemos visto que hay situaciones que los pacientes con una cantidad de estrés continuado o un estrés muy alto por mucho tiempo, tienen una tendencia muy alta a desarrollar la enfermedad de Parkinson. Nosotros hemos visto que a lo largo de los años se tiene y hacemos algo para que empiece. Te voy a explicar, voy a tratar de hacer una analogía un poquito más sencilla. Es decir, la enfermedad de Parkinson es como una semillita que llevamos en el cerebro. Si nosotros tenemos altos niveles de estrés, si nosotros pues tenemos una calidad de vida pues mala, agitada, etcétera, lo que vamos a hacer es que el Parkinson se dé mucho más pronto. Es decir, una semillita que estaba programada para salir cuando tenemos 60 o 70 años, a lo mejor ahora sale cuando tenemos 30 o 40 años. Entonces, no hay situación que predetermine o no es una enfermedad que porque tuvieron nuestros abuelos o nuestros padres, necesariamente vamos a tener por el tipo de vida o por los antecedentes que tenemos en nuestra calidad de vida. Bien, que no es una enfermedad genética que está predestinada a la persona si ha tenido una mujer, o sea, una madre, un padre, un antepasado con Parkinson, no está predestinada a tener Parkinson. Tiene que ver mucho con la activación de ese potencial, ese gen que se activa con determinados estímulos externos, como es el estrés, la calidad de vida que lleve o el ritmo que vida. Eso es así, ¿no? Sí, básicamente es eso. No hay algo que no hay una característica, una prevalencia por país, etcétera, pero sí hemos notado que en muchos países donde hay mucho estrés sostenido, los índices de Parkinson son más altos que donde se lleva una vida relajada. Estamos hablando con Alfredo Muñoz de un método revolucionario, un método que tiene que ver con la acupuntura y también con un abordaje absolutamente polifacético de cara a la clínica que representa, ubicada en Valencia. ¿Puedes decir el nombre de la clínica, por favor? Claro. Sí, nuestra clínica es Centro de Medicina Neuroregenerativa. Pueden buscarlo también por internet, es Centro de Medicina Neuroregenerativa.
ubicado en Valencia, España, y vamos a dar paso a nuestro compañero John para que nos dé unas palabras con relación a Mindalia, que diariamente nos regala, pero antes voy a avanzar las preguntas de las que vamos a hablar, porque hay muchísimas, no creo que lleguemos a todas, pero voy a hacer un esfuerzo. Desde Argentina y también desde Colombia, porque voy a cruzarlas, dado que hay muchas preguntas. Tienen que ver. Preguntan desde Argentina, Carlos Rosario, ¿cuánto dura el tratamiento y dónde se realiza? Pero no respondas porque será después de que hable nuestro amigo John. Y desde Colombia, Ana Isabel Muñoz dice, importante el trabajo multidisciplinar, pero ¿qué metodología o técnicas se utilizan cómo es el trabajo? Se ha perdido, supongo, parte de la entrevista al principio, lo podemos repetir, porque dice que describimos la enfermedad, pero no describes el tratamiento. Esto no es así, Ana Isabel, porque ya hemos hablado de ello, aunque se puede repetir. Vamos a dar paso a nuestro compañero John y enseguida volvemos con esta interesante entrevista de Alfredo Muñoz del método revolucionario para tratar el Parkinson. Pues antes de seguir con todas estas preguntas que nos están llegando de todos los rincones del planeta, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube de esta forma las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Vamos a seguir dando paso a Alfredo con todas estas preguntas que nos están llegando en diferentes países como Chile, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Alemania, infinidad de países. Así que, Alfredo, cuando quieras, todo tuyo. Hablando de Alfredo, pues reboto la pregunta como en el baloncesto a Alfredo Muñoz, que es mi tocayo, pero está en otro lugar, en Valencia, España, desde donde está ubicada la clínica, que ofrece este revolucionario método a todo el mundo, a todo el mundo desde hace años con gran éxito, puesto que estamos hablando de un éxito, de un índice aproximado del 80, 60, 80% de elevar el nivel de vida y retrasar o estabilizar al menos todo lo que tiene que ver con la ingesta medicamentosa para ampliar los efectos del Parkinson. Habíamos dejado, Alfredo, la pregunta en el aire antes de dar paso a nuestro compañero John en cuanto a cuánto dura el tratamiento que proponéis y dónde se realiza. Es muy importante. Lo hemos dicho, pero vamos a repetir. Y también cuál es el tratamiento, ¿cómo no? Sí, pues el tratamiento es un tratamiento que parte de la acupuntura, específicamente de la auriculoterapia. Nosotros tenemos ciertos puntos en la oreja que, bueno, afortunadamente estimulan el resto del cuerpo y logran una estabilidad física, una estabilidad emocional, una estabilidad general del cuerpo para, pues, encontrar el bienestar. Se hacen unas pequeñas intervenciones donde se implantan unas pequeñas agujas de titanio dentro o debajo de la piel sobre el cartílago de la oreja. El tratamiento es muy sencillo, no es nada invasivo. Se coloca una pequeña dosis de anestesia local, se hace la intervención y desde que entra el paciente hasta que sale de la intervención, pues estamos hablando a lo mejor de una hora, hora y media y realmente tiene muy pocos efectos secundarios. Lo único que le pedimos al paciente es que durante las primeras 24 horas, pues a lo mejor no se acerque el teléfono para evitar riesgo de infección, utilizar manos libres, no colocarse nada y por lo demás, a partir del segundo o tercer día puede ser una vida completamente normal. Es una intervención muy sencillita, como dije, no es nada invasiva y bueno, lo que ofrece o lo que propone es estabilizar primeramente al paciente, que la enfermedad más natural sin el tratamiento cotidiano o el tratamiento convencional que es la medicación o el tratamiento medicamentoso.
Pedro Antonio, y continuamos con las preguntas. Pedro Antonio Sotoconil pregunta desde Chile, Alfredo, desde hace 3 meses que me dio Parkinson, ¿qué me recomiendan? Tengo 61 años, mi sistema nervioso es malo desde joven. Pues lo primero hay que ver la evolución del paciente. Es una evolución muy reciente, pero yo lo que más le recomiendo al paciente es no llevar la enfermedad como una mochila a la espalda, porque llevar el Parkinson es algo que es muy pesado. Primero porque una vez que tenemos una enfermedad, que se nos hace un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, automáticamente nuestros niveles de depresión aumentan. ¿Qué quiere decir esto? Que disfrutamos menos de la vida, que poco a poco nos vamos aislando, que poco a poco vamos a dejar de hacer las cosas que nos gustan, y esto, claro, aumenta la depresión. ¿Qué es lo que pasa cuando aumenta la depresión? Pues que los síntomas también van aumentando. Conforme nosotros tenemos un estado y un ánimo de vivir, de disfrutar la vida más alto, los síntomas también se van reduciendo poco a poco. Entonces, yo lo primero que le recomiendo a él es que no deje de hacer deporte en la medida de lo posible, porque claro, dependiendo de la edad, dependiendo de su físico, podrá hacer o no hacer cierto deporte, seguir en activo, es decir, si estaba trabajando, pues buscarse alguna actividad que le mantenga activo mentalmente. Todo esto van a ser reservas para el futuro. Y finalmente tratar de hacer una vida social activa. ¿Por qué? Porque una vida social activa nos va a llenar de esa condición de felicidad, de alegría, que es un antidepresivo natural. Conforme nosotros nos sintamos mejor, los síntomas también se reducen poco a poco. Entonces, por ahora es muy reciente el diagnóstico, vamos a esperar a que no sea un Parkinson agresivo, que le deje estar bien, pero él también puede hacer cosas proactivamente para reducir esos síntomas. Continuamos en Chile. Mary, desde Chile, dice, muy atenta a su canal, movimiento en una mano en una persona de 85 años, es casi telegráfico lo que describe. Movimiento en una mano en una persona de 85 años, ¿podría ser síntoma de Parkinson? Es su pregunta. Sí, podría ser síntoma de Parkinson, pero también podría ser un temblor esencial. Un temblor esencial es un temblor que todos tenemos, que si uno pone la mano, pues inmediatamente va a haber un pequeño movimiento conforme van pasando los años. No quiere decir que es Parkinson o que no lo es. El temblor en una persona de 85 años es relativamente normal. O sea, no quiere decir que sea Parkinson. Hay que ver otros síntomas antes de hacer un diagnóstico de Parkinson. Otra pregunta desde Estados Unidos. Flora nos pregunta si el Parkinson es una enfermedad de ancianos. O, bueno, ya has hablado de eso también, pero claro, como se van incorporando personas, pues van haciendo preguntas en torno a su inquietud. Si es una enfermedad de ancianos o desde qué edad se puede, pues, vigilar los síntomas o los posibles síntomas de Parkinson. Pues nosotros desafortunadamente hemos encontrado pacientes de Parkinson desde los 35, 36 años. Son pacientes que pues ya presentan síntomas pronunciados de la enfermedad y bueno, eso ya nos indica que no son ancianos los que padecen Parkinson, sino que bueno, tenemos pacientes de diferentes rangos de edades. Antes sí que era considerada una enfermedad de personas mayores, pero ahora y actualmente con el estilo de vida, la vida que tenemos, cada vez es más joven para ser candidato de Parkinson. Permíteme que incida sobre eso, ya es una cuestión, una pregunta personal, una pregunta que te hacemos desde Mindalia Televisión. Es alarmante lo que estás diciendo, es decir, gente con Parkinson de desde 35 años, enfermedades, estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué está ocurriendo en el mundo, Alfredo? Son muchos factores. No hay un indicativo cierto, pero lo que sí que hemos visto es que personas con mucho estrés, abogados, financieros, gente que tiene mucha responsabilidad, cada vez desarrolla la enfermedad a una edad más joven. También hemos visto que mucha gente, pues desafortunadamente, no cuida su alimentación, su estilo de vida y, pues claro, eso nos va a provocar
que cada vez sea más. Podemos hablar de que hace 20 o 30 años la gente vivía con estrés, pero de ninguna manera con los niveles de estrés tan sostenido y tan constante como lo que vivimos ahora. Volvemos a las preguntas del público, quedan pocos minutos ya, vamos a aprovecharlos. María Durán, desde Uruguay, te da las gracias. Gracias por esta conferencia, efusivamente. Y pregunta, ¿hay alguien que aplique esta técnica en Uruguay? En Uruguay no, pero próximamente vamos a estar en Buenos Aires. Entonces, se puede tomar nota de nuestro contacto, pedir información y próximamente sí que vamos a estar en Buenos Aires. Me gustaría que lo repitieras, tanto el correo electrónico, el nombre de la clínica, para que se puedan dirigir a través de página web, el nombre de la clínica, el correo electrónico y la página web, ¿cómo no? Claro. Mira, nuestro correo electrónico es info@weracu, se deletrea W-E-R-A-C de casa, U.org. Y nuestra clínica es Centro de Medicina Neuroregenerativa. Pueden encontrarnos con www.parkinsonisalud.com. Vamos a más preguntas, volvemos a Latinoamérica y hay una pregunta específica también, son cosas muy concretas, supongo que evidentemente afectan a personas. ¿Qué sabe de la reincorporación de las células madres productoras de dopamina? En Chile, concretamente, se están usando en conjunto con la kinesiología, dice la persona que nos dirige esta pregunta. Sí, actualmente estamos muy emocionados con los avances que se hacen con las células madre. Cada vez se puede hacer más y mejor. Desafortunadamente todavía estamos en una etapa en la que, aunque se dan pasos muy grandes, tenemos el problema de dónde colocar esas células madre y cómo van a funcionar en nuestro cerebro. Ese, digamos que todavía es el pero que tenemos. Aunque están funcionando muy bien, aunque están planteándose como una opción muy viable para el futuro, justamente en este momento creo que todavía no estamos en ese punto como para decir que es una alternativa para muchos pacientes. Se está trabajando. Yo creo que con los pacientes que están interesados, con los pacientes que se están realizando estos tratamientos, cada vez aprendemos más, sabemos más y vamos mejorando, pero creo que todavía no estamos en un punto para poder decir que las células madres son la alternativa, pero creo que son una muy buena opción para muchos pacientes. Volvemos a España. Rosa Robles pregunta si la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa, llega a ser mortal, es decir, ¿la persona puede morir por el Parkinson? Pues esa es una pregunta bastante buena. La enfermedad de Parkinson muy rara vez se puede plantear como una enfermedad mortal. Tenemos más enfermedades que son menos molestas, menos incómodas y que son más peligrosas. Por ejemplo, una tensión alta, problemas cardíacos, todas esas son enfermedades que son mortales y que no... enfermedad incapacitante, neurodegenerativa, que nos va a limitar mucho en nuestra calidad de vida, pero afortunadamente podemos vivir muchísimos años con la enfermedad de Parkinson sin que presente un riesgo para nuestra salud. Sol, desde Florida, nos dice que tiene un caso familiar en el que ha degenerado tanto la enfermedad de Parkinson que la persona tiene dificultades para poder comunicarse con el resto de las personas que le rodean. ¿Cómo puede afectar el Parkinson de tal manera que haya dificultades para hablar, haya dificultades para reconocer a las personas que son de la propia familia? Aquí existen varios puntos que está mencionando. Por una parte, está mencionando la problemática para hablar. Normalmente los pacientes van perdiendo la capacidad de mover y manejar la musculatura facial. Eso provoca algo que se denomina amimia. Quiere decir que tiene una especie de máscara donde no hay una expresión facial.
Eso por una parte. Por otra parte, tenemos el problema de la vocalización. Conforme se va perdiendo la musculatura o la fuerza en la cara, pues claro, podemos articular mucho menos nuestras palabras y claro, se entiende muchísimo menos. Para esto hay ejercicios que se pueden hacer con actividades, con ejercicios para la voz, para aumentar la movilidad de la cara y poco a poco se va mejorando. Eso sí que se puede hacer. En cuanto a lo que ella me pregunta acerca de perder, ya no poder reconocer a la familia, eso ya tiene más, comparte más síntomas con un Alzheimer, que no están del todo separados. Muchas veces la enfermedad de Parkinson puede tener ciertos aspectos o ciertos rasgos de otras enfermedades y así ir progresando hacia una demencia. Una demencia son ciertos síntomas que se van juntando para que la persona no pueda desarrollar una vejez óptima, por decirlo de alguna manera. Conforme se nos van olvidando cosas, conforme no podemos realizar ciertas actividades, conforme no nos podemos mover, todos esos aspectos lo que van a generar va a ser una demencia donde vamos a perder el reconocimiento, vamos a perder el habla, vamos a hacernos completamente dependientes y no funcionales. Entonces, esto más bien, normalmente en la enfermedad de Parkinson no se presenta esta falta de reconocimiento, pero puede darse el caso, no es excluyente, no es la enfermedad de Parkinson que todo el mundo piensa, puede compartir con otras enfermedades ciertos síntomas. Para terminar, aunque no terminan las preguntas de llegar, pero sí nuestro tiempo, Ángel desde Dubái nos dice que conoce un caso cercano en el que la persona que sufre el Parkinson ha quedado incapacitada en cama, es decir, no se puede mover, no puede andar y está pues postrada en la cama. Se puede llegar a tener el Parkinson puede llegar a ser tan grave que quede uno postrado en la cama. Sí, desafortunadamente hay situaciones de Parkinson que son extremadamente agresivos y pueden degenerar a tal nivel. No es muy común, pero sí que hay trastornos en los que puede ser muy, muy agresivo. Pues hemos llegado prácticamente al final, nos quedan tan solo aproximadamente 5 minutos, han participado muchísimos países, hay preguntas que se han quedado en el aire, supongo que en alguna ocasión podremos volver a hablar sobre ello, pero es un tema apasionante y muy importante para millones de personas, no solamente para los enfermos en sí, sino para todos los que rodean a esa persona con el Parkinson. Desde Chile, México, Argentina, Perú, Colombia, España, Suiza, Francia, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Alemania y Dubái han llegado preguntas, cuestiones, aportaciones que nos han llevado a este punto con Alfredo Muñoz. Me gustaría que en los últimos minutos, Alfredo, pudieras volver a darnos los datos que nos puedan llevar a una pista que nos lleve y nos conduzca hasta la clínica para que si alguna persona quiere utilizar vuestros servicios pueda hacerlo. Así que te pido por favor el nombre de la clínica y el nombre, la página web y el correo electrónico de nuevo, por favor, aunque lo pondremos en la descripción del vídeo por escrito, ¿eh? Perfecto. Mira, nuestra clínica se llama Centro de Medicina Neuroregenerativa. También estamos en YouTube, estamos en Facebook y nos pueden encontrar fácilmente poniendo en Google Centro de Medicina Neuroregenerativa. Nuestro correo electrónico es info@weracu, se deletrea weracu.org y ahí nos pueden enviar información. También desde nuestra página web, en la pestaña de contacto, nosotros nos ponemos en contacto con casi todas las preguntas, porque nos llegan también muchas preguntas de todo el mundo. Desafortunadamente no podemos ir a todos los lugares al mismo tiempo, pero poco a poco, conforme vamos teniendo demanda, nosotros los vamos incorporando en una lista de espera, en una base de datos y poco a poco pues nos vamos desplazando a diferentes países. Próximamente estaremos en Colombia, estaremos en Buenos Aires, que bueno, tenemos
el gusto de compartir con otros médicos, con otros profesionales, con otros compañeros y pues el objetivo, como siempre, ayudar a los pacientes en la medida de lo posible. Gracias, Alfredo. Eso también ha sido nuestro objetivo, dar difusión a este método revolucionario por el abordaje que hace desde la acupuntura hasta todo lo que rodea a las distintas facetas que afectan a los enfermos del Parkinson, desde la humana, desde la personal, hasta la familiar y la social, porque también evidentemente se ven afectadas por esta enfermedad rara. Es una enfermedad estudiada, pero también que tiene muchísimos problemas que se van sucediendo a lo largo de los años para tener graves secuelas, graves consecuencias y que hasta ahora el abordaje de la enfermedad ha llegado a través de la química. Bueno, pues es un nuevo método que aportamos desde la información que ofrece Mindalia. Gracias, Alfredo, por brindárnosla. Alfredo Muñoz, que ha estado con nosotros en directo. Hemos tenido algunas deficiencias técnicas a nivel de caudal de Internet que llegaba de tu parte, pero hemos ido intentando solventarlas. Nuestro equipo de producción, encabezado por John, al que le damos el testigo para que despida este encuentro que hemos tenido, Alfredo, mi tocayo, y yo, Alfredo, servidor de Mindalia, que ha podido escuchar todo esto. Muy interesante, Alfredo. Felicidades, gracias y que consigáis muchos éxitos porque las personas que se ven afectadas sufren mucho con esta enfermedad. Gracias por esta labor. Gracias por presentarnos y, pues bueno, quedamos a la espera de cualquier duda, comentario que puedan llegar a tener. Claro que sí. Además, podéis hacer vuestras preguntas en este vídeo. Cuando quede ya como vídeo fijo en Mindalia Televisión, podéis hacer vuestras preguntas y ellos desde su parte podrán responderlas si pueden, evidentemente tienen la posibilidad de hacerlo, en ello también irá la pregunta. Así es que ya no nos quedan más minutos, solamente 2 para despedirnos. Gracias a todos. John, el testigo es tuyo. Nos volvemos a encontrar aquí en Mindalia Televisión en otro encuentro. Gracias. Pues muchas gracias, Alfredo y Alfredo, por toda esta información que ha sido compartida en numerosos países que han participado, pues como hemos dicho, Chile, México, Argentina, Perú, Colombia, España, Suiza, Francia, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Alemania o Dubái. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias por vuestra colaboración. Recordad para finalizar que la conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com y no olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Recordaros también para finalizar que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia.com y Mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com, si es así como lo deseáis. Y también podéis colaborar con ese pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestro canal de YouTube. Para finalizar, como siempre os digo, a todos los que estáis ahí detrás, a todos los que apoyáis, a todos los que sois fieles, muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.